Bueno, Antonio, bienvenido. Me encanta tenerte aquí. Y mil gracias, lo primero de todo, por este tiempo que fíjate que nos ha costado encontrarnos, ¿eh? Entre tú y yo parecemos dos señores ministros viajando por el mundo. Bienvenido. Te cuento un poquitín cuál es un poquito el marco de estos encuentros, ¿vale? Perfecto. Mira, empezamos el año pasado con esto de la pandemia y viendo un poco cómo estaban las empresas sufriendo y sufriendo mucho, sobre todo los departamentos de personas, recursos humanos o, bueno, el nombre, ¿no? Cada organización le pone un nombre diferente. Por cómo poder gestionar de una manera lo más humana y lo más cercana posible todo lo que estaban viviendo. Y a pesar de eso, yo creo que las empresas han sido, bueno, muy golpeadas, muy fuertemente golpeadas e incluso te diría que muy criticadas también la manera de hacerlo. Mm, Y nosotros, con la experiencia también del tiempo, igual que tú, ¿no? Nos hemos ido encontrando con empresas y personas de un gran valor, tratando de hacer las cosas de una manera distinta, tratando de poner a las personas un poco en el centro de la organización y bueno, con errores y con aciertos lo han ido haciendo, ¿no? Entonces queríamos un mm, poco poner en valor ese esfuerzo que se están haciendo en muchas organizaciones por ujú, realmente esto que llamamos, ¿no? De equilibrar, poner, sí, la rentabilidad de la empresa, poner el negocio, pero al mismo tiempo equilibrarlo con claro. poner una mirada a las personas, ¿no? Entonces nos parecía que era el momento también como de poner en valor lo que estaban haciendo. Entonces Mm, tuvimos pues diferentes entrevistas pues, con Repsol, con el Guggenheim, con Ingeteam, bueno, con diferentes organizaciones que conocemos a personas que realmente están haciendo un gran esfuerzo. Y luego fuimos cambiando un poco la mirada y fuimos poniendo la mirada en otras personas y otras organizaciones que tratamos también realmente de acompañar de una manera diferente, poniendo mucho el valor en la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues ujú, ahí hemos estado también hablando y conversando con diferentes personas de gran valor, de gran valía y realmente también gente que para nosotros es muy importante, ¿no? Y ujú. entre estas estás tú, Antonio. ¡Ole! Mi querido Antonio Moya, que estás en mi corazón y en nuestros corazones. Entonces nos apetecía también conversar contigo y que tú pudieras Mm, también ofrecer un poco tu mirada al mundo de claro. cómo trabajas y cómo lo haces, ¿no? Vale. Entonces, este es un poquito como el marco, ¿no? Pero la primera pregunta, Antonio, ¿quién es Antonio Moya? Coño, Pichu, que me preguntes tú quién es Antonio Moya, que llevamos más años que nada juntos. Vamos a ver, pues Antonio Moya es, eh, es un ejecutivo reciclado. Vamos a empezar por ahí, que eso es una cosa que casi todo el mundo va a poder entender. Yo, antes de tener esta pinta, yo era un señor como casi todos los demás, me refiero, ¿sabes? Pelo cortito, vestido de gris y de azul, trabajando muy orientado a los resultados, con una ambición y con un éxito muy desmedido, como creo que hemos estado todos durante mucho tiempo de la vida. Y hace poco más de 15 años, sí, 15, 16 años, eh, prácticamente casi por un movimiento involuntario, pues decidí Ujú, empezar a hacer otras cosas. Y me pasé. Al principio di la turra a todo el mundo, porque lo primero que me hice fue meterme y decidí que iba a ser coach. Y tú sabes que los coaches son muy peligrosos y muy pesados, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti? Que la mitad de los coaches de España se han pasado por tu mano, ¿no? bueno, No, a lo que iba a decir. Decidí cambiarme y empezar a hacer desde el otro lado lo que había estado haciendo en las empresas, básicamente. ujú, Y con el tiempo, que vas aprendiendo, porque esto es un oficio nuevo y vas aprendiendo, empecé a decantarme mucho más a trabajar con personas y con equipos, básicamente. Con personas y con equipos, con personas y con equipos, porque yo venía de empresa. Entonces, era muy fácil volver. Fíjate, yo creo que no es muy importante, lo que sí es importante es para el otro, porque tiene su mismo lenguaje, su misma forma de enfocar las cosas. Y lo que hice fue trasladar todos los años que había estado haciendo en las empresas a ponerlo a servicio ujú, desde otra perspectiva. Me he apuntado cuando has dicho antes lo de equilibrar resultados y personas, porque fíjate, yo creo y hablo por mi propia experiencia, una gran parte de mi vida yo solo miraba a una pata, que eran los mm, resultados. ¿Sí? mm, Entonces, claro, funcionaba muy bien y por eso digo que era un ejecutivo reciclado, porque era un tipo de resultados. Acción, resultados, acción, resultados. Después me fui a solo personas, ¿sabes? Y entonces, y por eso es la época esa que te decía en plan de broma, que eres un coach pesadísimo, eso es que estás todo el día hablando con todo sí, el mundo sí, y haciéndoles preguntas profundas.
Y yo creo que ahora en el fondo lo que me encuentro en este momento es como más equilibrado, no solo yo, sino cuando trabajo con otros, porque eso que has dicho antes me parece fundamental. Tienes que tener las gafas, tanto en lo que es resultado como en personas. Y eso es decir, 26 años trabajando como un ejecutivo y los últimos 13, 14, 15 trabajando acompañando a ejecutivos y a equipos. Eso es lo que estaba haciendo. Pero no me hagas preguntas más de estas que no te pienso contestar. Tenemos que Pues te lo hablar iba a hacer. de cosas Te lo iba normales a y hacer, corrientes. Antonio. A ver, a ver, a ver. Fíjate, yo te lanzo preguntas y tú ya sabes, si no quieres Fenómeno. contestar, no contestas, No, ¿no? ninguna. Pero dices, pasas de ser un ejecutivo a un reciclaje, ¿no? Mm, ¿Qué clic salta por ahí? Porque el giro tuyo es importante, ¿eh? sí. De trabajar con números, de trabajar, bueno, en las empresas que has trabajado, ¿no? Y de repente decides un día y dices, no, esto ya no me llena, ¿no? Bien. ¿Qué clic hay ahí para que tú pegues ese giro? Porque lo mismo que tú lo has podido hacer y te ha permitido salir, bueno, igual escucharte también hay gente que te puede pegar y hacer reflexionar un poco, ¿no? ¿Cuál es el giro que tú pegas? Pues vamos a ver, mira, para eso hubo un factor fundamental. Mi última etapa, mi última empresa fue Mm, Volvo. mm, Trabajar con los suecos en el año, alrededor del año 2000, era un chollo. Digo para mí, me refiero a personas españolas. En el año 2000 yo estuve participando en un programa experimental que hicieron dentro de Volvo y tuve una coach bueno, es inglesa, de origen pakistaní, imagínate, ujú. año 2000, un tipo ibérico como el jamón, como yo, una persona con un sari y un puntito aquí rojo y que se preocupaba muchísimo de preguntarme qué me pasaba con los equipos, qué me pasaba con las personas. Y para mí fue la persona que más influyó, y lo digo en serio, en mi forma de enfocar la vida. Eh, Fíjate, desde ese momento, desde el 2000 en adelante, yo empecé, además también por las funciones que tuve funciones nacionales e internacionales, sobre todo a llevar proyectos y equipos. Y Ujú, ella fue la que me enseñó a poner más foco ahí. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿qué cosas hice? Tiré la corbata, te estoy hablando de año 2000, ¿eh? No te estoy hablando de hace 10 años, de hace años. Tiré la corbata, empecé a dejarme los pelos, tiré el reloj, empecé a enfocarme de otra forma y me ujú, di cuenta que gran parte del éxito o de lo que mejor se me daba era personas, equipos, venía también de haber hecho mucho deporte, que yo creo que es otra de las bases para donde coges eso, y decidí en un momento que fue finales de 2006, principios del 7, salirme y montar una empresa con otro compañero, otro amigo, otro colega que también conoces tú perfectamente, para trabajar desde ahí, trabajar desde lo que sabíamos hacer. No es tanto que no te llene, es se puede hacer de otra forma, que es distinto, ¿sabes? ujú. Y ojo, y cuando lo montamos, fíjate, te dije, montamos una empresa. Nosotros queríamos tener un negocio y funcionar desde ahí, ¿sabes? Y yo toda mi aproximación a las empresas es de empresa a empresa. Es decir, eso es uno de los puntos fundamentales. Ujú, Tú puedes trabajar o desde dentro o desde fuera, pero yo cuando me meto en un proyecto para trabajar con una empresa, muchas de las veces trabajo como si fuera parte de ellos, para bien o para mal. Y yo creo que es uno de los secretos. Y la razón por la que hice el cambio fue porque alguien me acompañó en un momento, y lo digo así, ya se llama Sally, y empezó a darme cuenta que es que me ayudó a darme cuenta que es que se pueden hacer las cosas de forma distinta. Y mm, eso fue tan ujú, sencillo. mm. La verdad es que a ti yo creo que te ha traído bienestar este cambio, ¿no? Total, total. Bienestar Hombre, importante, en mayúscula lo diría, ¿no? total, ¿sabes por qué? Porque al principio yo arranqué en plena crisis, 2007-2008. Y lo primero que hice fue querer trasplantar lo que hacía en un lado a otro. Y eso es un error. Y entonces, en vez de estar bien, ese bienestar seguía con la misma presión, Mm, con el mm. mismo estrés y con las mismas. Bueno, de hecho, contratamos una oficina en el centro de Madrid, cogimos una secretaria, hicimos un montón de cosas que era Replicar, replicar lo que veníamos haciendo. totalmente. Y con 3, 4 años más tarde de perder dinero como un idiota, me refiero, de poner dinero donde no lo tienes que poner, aprendí que hay que hacerlo de otra forma.
Lo que ahora es organizaciones líquidas, trabajo Sí, distinto, sí. lo vi en ese momento. Y entonces eso es lo que al final te ayuda a ti a colocarte. A ver, si siendo muy animal, Ujú. si tú no estás bien colocado, hagas lo que hagas, pues chica, dependerá de los años. Un año te irá mejor, otro año te irá peor. Eso de que te quejas de que no me entra nada, no sé qué estoy haciendo. Cuando tú te colocas, haces lo que más o menos se te da bien y te gusta, pues oye, carretera y manta. Y es que además es muy sencillo hacerlo así. O por lo menos para mí es muy sencillo. Porque es que no se me da mal, tengo habilidad para hacerlo y encima me gusta mucho, con que tiras y lo haces con toda la paz. Mm. Te vamos a ir poniendo un poquito el foco en esto que estás constantemente hablando, ¿no? En cómo lo hago, en cómo lo hago, cómo lo hago, ¿no? Y pones mucho la palabra personas y equipos, ¿no? Total. Yo creo que cada uno tenemos nuestra especialidad, ¿no? Yo creo que tú trabajas mucho, cuando trabajas con las personas, yo sé que tú tienes una mirada integral, ¿no? Una mirada muy holística, pero pones sobre todo el foco en los equipos, ¿no? Otras personas han Sí. hablado poner el foco en la corporalidad, otros en la estrategia y el propósito, y tú lo pones en los equipos, ¿no? Sí. ¿Por qué poner la mirada en los equipos, Antonio? Habíamos quedado que ibas a hacer preguntas normales. Vamos a ver, Ay, perdona. ¿por qué pongo el foco en los equipos? A ver, Mm, esto es muy sencillo. Desde mi mm, perspectiva, la unidad básica de una organización es ujú, un equipo. Y ujú, probablemente sea la última frase así grande que diga. Las organizaciones se dividen en equipos y en los equipos hay personas. ¿Sí? Pero mi experiencia, y me imagino que la tuya, digo también por la trayectoria, o cualquier persona que nos escuche, es que estamos todo el día trabajando en equipos. Y ojo, y habitualmente los equipos no suelen funcionar bien, por un lado. mm, Y por el contrario, si un equipo funciona bien, aunque la organización vaya como vaya, eso se mueve. Para mí es más fácil intervenir en un equipo que no intervenir. Es decir, fíjate, si intervienes personalmente es como clases particulares, a ver si lo digo. Es decir, es como más costoso, más lento, no consigues aunar. Si te quieres meter en la organización, muchas veces te pierdes. Yo creo que la unidad básica de una organización pues, es que los equipos funcionen, que pasen cosas. mm, Entonces, uno, tenía bastante experiencia, por un lado. Dos, yo creo que lo que había estado haciendo toda mi vida, Dios, era montar equipos que funcionaran. Y tres, me di cuenta que era una necesidad. Y esto ya es mucho más desde el punto de vista de negocio. Es decir, puestos a especializarte, mm, esto es un área que tienes que trabajar. Y hablo de organización. Me da igual que me hable de una empresa, de una ONG, de un organismo sí, público, de un hospital, de lo que quieras. Todas las organizaciones tienen equipos. Y puedes tener un equipo natural o un equipo para un proyecto, que ahora mismo hay un montón. Es decir, que tú y yo nos ponemos con tres más a trabajar y somos un equipo para desarrollar un proyecto. Entonces, eso es lo que yo creo que es fundamental. Y sobre todo para mí, es como la principal eje o palanca de poder mover lo que tú quieras. mm, mm. ¿Qué relación hay entre resultados y equipos? Total, total. Lo que pasa que no te olvides lo que has dicho al principio. Los resultados se consiguen cuando los equipos funcionan. Las personas que no trabajan bien en equipo y consiguen resultados suelen ser llaneros solitarios. Mm, Ojo, y me da mm, igual que seas el jefe. ¿Sí? La película esta que le han dado los Goyas del buen patrón, tú puedes sí, ser sí, el jefe y conseguir resultados, pero si no tienes un equipo, eres... Mira, lo ves mucho, por ejemplo, en gente de ventas, lo ves mucho en señores que han impulsado los negocios. Ellos no les gusta trabajar en... Si tú quieres que un resultado sea sostenible, si tú quieres que, ahora lo hemos visto, que si tienes COVID y no puedes estar, que el equipo funcione, ujú, eso te da largo plazo y te da sostenibilidad. Y yo te digo, la mayoría de los sitios que veo que funcionan es porque tienen equipos engrasados y funcionando. ¿Vale? Es básico para mí.
Te nombras dos palabras que me parecen súper importantes aquí, ¿no? Largo plazo y sostenibilidad, ¿no? Total. Porque son los resultados a corto, inmediato, pero claro, en el medio muere. Mm, Si vamos un poco por ahí, ¿no? Y entrando en tu experiencia, ¿podrías compartir, no, no hay que dar nombres, ya lo sé, mm. alguna experiencia de éxito que hayas tenido? ¿Y qué has hecho? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, te vas a reír. Cuando funciona bien es cuando menos hago. Eso es lo bueno de tu trabajo, ¿no? Eh, no, ahora fuera de broma. Experiencias de éxito. Vamos a ver, mira. Para mí, por Por entender ejemplo, un poco más también sí, sí, cuál es sí, el sí. resultado, ¿no? Esto de eh, trabajar en equipo como ¿qué, una experiencia de éxito, ¿no? qué suele pasar? Te pongo casos concretos de gente que te llama y te cuenta. Esto es una empresa familiar muy grande española, que a nivel Europa es una de las más grandes en su sector. Y el padre era una figura carismática, que es el que lanzó todo y consiguió penetración. Y llega el hijo que es más Ujú. o menos de nuestra generación, más o menos en su momento. Y empieza a trabajar y me dice, y me llama un día, que nos conocíamos, y me dice, oye, tengo dos problemas. Uno, tengo un comité de dirección que estaban acostumbrados a trabajar con mi padre y o les echo a todos, ¿sabes? O si no por el contrario, no sé, es decir, echo a todos y cambio todo el comité, o por el contrario es que es tener una banda de palmeros, de señores que solo me dan la razón. Bueno, sí me gustaría que ellos se acostumbraran, fíjate la frase, se acostumbraran a trabajar sin mí. Era Mm, un tío listísimo. Bueno, pues ujú. llegamos allí, tú no te puedes imaginar la cordialidad que había entre ellos, que era casi como una familia, pero una cordialidad que era letal. Se llevaban tan bien que ni discrepaban, ni discutían, ni opinaban. Y básicamente, bueno, es una cosa que te vas a reír tú mucho, lo que había era silencio, silencio y callar. Eh, tú, y yo, Vengo ahora a hacer un taller sobre el silencio del callar. Justo sobre eso, Antonio. tú y yo sabemos que si llegas a un sitio y ves que está todo el mundo callado, ahí hay mucha rutina, etc. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que se acostumbraron fue a una cosa, a tener un espacio en el que pudieran hablar no del negocio, que estaban muy acostumbrados, y ahí estaban muy cómodos. Te tocaba a ti, tú reportabas, el otro contaba Mm, cómo iban las líneas, el otro decía los proyectos, pero entre ellos no hablaban. No. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a abrir espacios, y espacios que era ir a sus reuniones cuando están trabajando y en algún hueco hablar qué les pasaba como equipo. ujú. Salieron cosas sorprendentes. Una, el director financiero y el director de operaciones, que es cuñado de este, no se hablaban desde hace, mejor dicho, se hablaban públicamente, pero de ahí fuera Mm, no se hablaban. Yo me acuerdo cuando nos fuimos, estábamos comiendo, además unos tíos que eran entrañables, el director financiero dijo unas cosas al director de operaciones que te emocionabas. Entonces, mm, hay veces que lo que haces es generar espacios para que exista, pues eso, cohesión, hablar, conversaciones. Eso es por un lado. Que la mayoría de los equipos, y bueno, con la pandemia ha sido tremendo. La pandemia nos ha dado mucha pantalla, mucha al turrón, y no hablaban, no había espacios de cohesión. Entonces, eso pero, es una de las cosas que haces, es generar sitios para que pienses cómo estás trabajando como equipo. Esa es una de las que hacemos. Y ahí terminó, fue fantástico. Antonio, que es el CEO de esta compañía, estaba el tío encantado porque le habían empezado a discrepar, le habían empezado a decir que no veían las cosas. Esa era una. Otro ejemplo que es muy típico. Te estoy hablando de una fábrica, de una multinacional en Andalucía, que fabrica unas cosas muy grandes y muy hermosas, y estos, por el contrario, lo que pasaba es que tenían unas formas de trabajar, por decirlo de alguna forma, un poquito anticuadas. Vamos a ser ujú, correctos. mm, Sus reuniones, sus comités, que eran una vez al mes, duraban todo el día, y hablaban. Entonces, ahí fue mucho más que cambiaran la forma de trabajar, que claro, cuando vas y lo ves, es muy fácil, porque tú y yo, si estamos ahora haciendo esto, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero la persona que nos esté observando
se dará cuenta cómo es la conversación, si sintetizamos, si contamos. ¿Me explico? Entonces, ahí lo único que hicimos más importante fue mostrarles cómo podrían trabajar de otra forma. Esas round table que hacían, que hablaban 14 y cada uno cómo se pueden hacer de forma distinta, cómo podían preparar la reunión de forma. El secreto de este tipo de trabajo es la preparación, cómo podían, a ver, muchas veces la planificación no existe. Entonces, tu falta de planificación es mi urgencia. Y entonces, que ese tipo de cosas las pusieran, cómo se tenían que enfocar a que hicieran cosas, a que hubiera acción, ¿sabes? Cosas que suenan muy sencillas, pero que muchas veces se nos olvidan. Sí. Estos señores, te digo, estuvimos igual. Generalmente trabajamos 4 o 5 meses con ellos, ¿no? Cuando nos fuimos, en vez de trabajar todo el día, trabajaban una mañana, estaban más organizados, les funcionaba mejor. Y te estoy hablando de una fábrica muy grande que hay en Andalucía que funciona muy bien. Entonces, ese tipo de trabajos es lo que podemos hacer. Ahora mismo, yo cuando termine contigo me voy mañana estoy en Valencia. La empresa de Valencia es una cosa parecida de un cambio generacional y un cambio cultural que lo quieren impulsar desde arriba. Entonces, ahí hay que, pues, por un lado, que sponsoricen y por otro lado también que pongan foco en lo que quieren hacer. Ese es el tipo de trabajo que estoy haciendo pues todos los días. Y el cómo, pues como te digo, hay veces que es más generando espacios, hay veces que es más poniendo foco en cómo hacen las cosas, hay veces que tiene mucho más que ver con plantearles y retarles lo que están haciendo. Ese es el día a día de lo que estamos haciendo. Destaco una cosa que me parece muy importante para el mundo de las empresas. Dices, la empresa en la que está trabajando, ¿no? Utilizan todo el día para tener una reunión. Después de un proceso de estos, con media mañana les vale. Igual. Cuando una de las mayores quejas cuando entras en una organización es no tenemos tiempo. Claro. Entonces, ¿de qué manera se puede rentabilizar el tiempo de una manera súper efectiva, ¿no? Y les liberas Total. todavía una tarde entera, ¿no? Eso. En relación un poco con la pregunta que te hacía antes, ¿no? ¿Qué relación hay entre el trabajo en el equipo y los resultados? Este es uno de ellos, ¿no? Es todo, bueno, y hay otra cosa que es curiosísima, que en línea con eso. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer y entonces lo que hago cuando voy a un comité o estoy es no estar presente. Porque como tengo muchas cosas que hacer, saco un ordenador y me dedico a contestar correos. Una de las cosas que a veces hay que hacer en esos comités es recordarles para lo que están. Es decir, yo muchas veces les pregunto, oye, mucha gente mataría por estar sentado en esa silla. ¿No será mejor que estemos menos tiempo y más concentrados, más presentes? Ese tipo de cosas, cuando vienes desde fuera y ven ellos el resultado y ven la utilidad, es más fácil que lo hagan, ¿sabes? Por eso te digo yo que hay como hay como muchas frases repetidas de no tengo tiempo, tenemos muchas reuniones, vamos a ver, tenemos que ser mucho más efectivos, hay que ser más flexibles. Hay muchas cosas de esas que después cuando las llevan a la práctica no hacen nada de eso. No hacen nada, pero no hacemos nada. Porque si tú eres director de un sitio, para lo que no te pagan es para contestar correos. Si tú eres un director de un sitio, lo que no tienes que estar es en 80. Es decir, todo eso tiene mucho que ver con organización, planificación, productividad personal, y hay otra pata fundamental, que es cómo se comunican. Es que yo digo que, es que la gente es sorprendente lo mal que nos comunicamos, ¿sabes? O lo poco efectiva que es nuestra comunicación, mejor dicho. Sí, mejor, más correcto, ¿no? Sí. Hablas de comunicación y hablas mucho de cohesión. ¿Cómo pueden hacer los equipos? ¿O qué tips o alguna pequeña idea que puedas dar ahora? Yo creo que el tema del online nos invadió y yo creo que ha venido a quedarse, ¿no? Por suerte estamos recuperando espacios personales, de podernos ver, porque efectivamente la conectividad es mucho mejor cuando estamos cara a cara, ¿no? Pero también ha venido el online a quedarse y también yo creo que facilita
el que no haya tantos desplazamientos, el que no tengas que desplazar a la gente de diferentes ciudades de España para encontrarse en Madrid. O sea, yo creo que ha traído también, ¿no? Pero ¿cómo poder trabajar la conectividad de las personas en el online, Antonio? Vamos a ver, en el online lo que has dicho es totalmente cierto. Es decir, eso de que te tengas que venir todos los jueves a Madrid, todos los territoriales de cualquier organización a tener una reunión, Sí. es una tontería. El online es muy parecido al presencial si lo sabes hacer. Es decir, si tú antes de una reunión llegabas, te tomabas un café o charlabas mientras llegabas y hacías como una entrada y cómo están las personas, eso lo puedes seguir haciendo en online. Si tú quieres tener un momento o una conversación de qué estamos haciendo como equipo, lo puedes hacer igual en online. Hay 28 millones de técnicas sencillísimas para poder hacer cosas colaborativas en online. Y yo no te las voy a contar porque es que en el 18 o 19 parecían magia y ahora utilizar cualquiera de esas las utilizamos todos. Lo que es importante es el foco. Ajá. Lo que es importante es el querer. Es decir, el preguntarnos qué hacemos periódicamente. Mira, si yo te he entendido bien, querías como alguna cosa sencilla. Una cosa sencillísima que se puede hacer online y presencial, que es cada un tiempo regularmente, hacer una retro, pararnos y pensar cómo estamos trabajando, qué cosas tenemos que seguir haciendo y qué cosas tenemos que dejar de hacer. Eso es algo que lo puedes hacer en presencial o en online. Lo que pasa es que hay que pararse a hacerlo. Y yo no sé cuántas personas o cuántos equipos se paran y lo hacen. Y eso es una práctica súper sana que no te lleva mucho tiempo. Y además que todo el mundo puede contribuir. Yo, por ejemplo, siempre digo que nosotros estamos patrocinados por POSIT, porque vamos con los POSIT a todos los sitios. Claro. Pero es que Nos dan comisión, ¿verdad? bueno, es que ellos no se dan cuenta. Yo dentro de poco voy a llevar una camiseta de tal, esto, como los tíos de los coches, vamos a llevar ahí. ¿Cuál es la razón de que metamos POSIT en los sitios? Es para que todo el mundo hable. Y lo puedes hacer igual en un online. Es decir, tú haciendo un check-in al entrar. ¿Qué tal, Pichu? ¿Cómo estás? Teo, ¿cómo andas? A ver, Manolo, ¿cómo vas? Un minuto, un check-in. O un check-in de cómo te vas, un check-out. Esas son cosas muy fáciles de hacer, pero claro, tienes que tener foco, querer hacerlas y coger la práctica. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una reunión ahora y dentro de 2 minutos tengo la siguiente call, no voy a invertir el tiempo en preguntar qué estamos haciendo. ¿Vale? Eso es una. Después, si cada 3 semanas hacemos una reunión para ver cómo andamos, cómo estamos trabajando. ¿Tú te acuerdas en la pandemia que se puso muy de moda lo de los pinchos de tortilla online, los vinos Sí. online, Pincho pote online. el pincho pote online, el desayuno, y te contaban algunos? Nos funciona de maravilla, nos juntamos 10 minutos y nos preguntamos. El online no es muy distinto al presencial si quieres y haces lo mismo que hacías en el presencial. Si solo tienes reuniones una tras de otras para preguntar cómo van las ventas, pues chico, jodido vas. Entonces, esa es la diferencia. Yo te digo, para nosotros, y hablo de los que nos dedicamos a esto, el online ha sido un beneficio, porque yo he podido asistir a muchos más comités de los que asistía antes, porque una pantallita más, además, incluso si te ponías en negro, no molestabas nada y podías estar en más comités observando, que no yendo de un sitio a otro. Lo que pasa que es jugar a favor. El jefe de equipo, el responsable, el manager, el líder, como lo quieras llamar, que no pone foco en esto, le da igual que sea online, que presencial, que en Bilbao o donde quiera, que para él lo importante es solo el resultado. Por eso que has dicho antes de equilibrio entre resultados y personas, comunicación, conversación, es básico, es básico. O sea que no hay excusas, ¿verdad, Antonio? No hay Nada, excusas porque ninguna. la gente pone la excusa, claro, es que desde que estamos en remoto,
Y me gusta escucharte esto, ¿no? Porque no hay excusas, es poner la voluntad. Si lo queremos hacer de la misma manera que lo podemos hacer de manera presencial, se hace de manera online, ¿no? Igual, igual, Me totalmente. encanta. Y de hecho, antes de la pandemia, yo trabajaba con un montón de equipos que eran en distintas partes del mundo. Esos tenían sus reuniones y tú ibas a esa reunión y había unos señores en Bangalore y otros días en Madrid. Y hay diferencia horaria y la gente se reúne. Bueno, tú y yo hemos trabajado con gente en Chile ¿Eh? y es cuestión de coordinarte, poner la fecha y que esté todo el mundo. Es decir, se puede hacer igual. Es decir, es tomarte el online a favor. Lo que pasa es que tienes que tener la voluntad de hacerlo. Si solo quieres mirar resultados, jodido vas a ir. Vale, pues que este mensaje me gustaría que quede bien clarito, ¿eh? Porque se ponen Vale, muchas vale. excusas aquí. Fenómeno. Antonio, vamos a ir acabando porque llevamos ya un ratito y lo que no queríamos tampoco era alargarnos mucho y además tú tienes que marcharte. Por ir cerrando, ¿cuál es el último mensaje que te gustaría transmitir a las organizaciones desde aquí? Mensaje sobre. ¿Por qué trabajar con las personas o para qué trabajar con las personas barra equipos? ¿Cuál es la importancia que tiene? Es eh, como si pudieras hacer aquí el último mensaje para que sí, llegue bien, ¿no? el minuto de oro. Eso Eh, es. a ver, hay dos cosas, me gustaría decir. Lo que yo creo que todos hemos visto, y además se ha visto también con las circunstancias que hemos vivido últimamente, es que tanto lo que es cultura, y cultura entendido como lo que hacemos cuando no nos ven, y lo que hacemos en el día a día, lo que haces tú cuando estás tú solo, ¿vale? Lo que es cultura y todo lo que puede ser como liderazgo o llevar en las empresas, esas dos cosas no se pueden subcontratar. Mm, Por tanto, el liderazgo y la cultura no se pueden subcontratar, por tanto hay que poner foco en eso. Tú puedes traer a quien quieras para que te enseñe lo que sea o los que aparecemos por ahí, pero ese liderazgo, esa cultura tiene que ser tuya, esa es la primera. Y mm, esas dos se basan en las personas. mm, Y se basan en las personas desde mi perspectiva, no por hacer el empleado del mes, sino por hacer que esa persona esté contenta y que esté a gusto o que se encuentre bien. Y eso, un elemento fundamental, es que el equipo, el jefe que tenga, funcione. ujú, Si tú te pasas todo el día trabajando en una organización o en un equipo en el que estás a disgusto, tienes un jefe que se hay que hacer micromanagement, estás todo el día incómodo, te podrá ir de maravilla porque tienes un producto que está funcionando. Te podrá ir de maravilla porque tienes una ventaja de precio. Pero eso al final no se sostiene. Y lo que todo el mundo, yo creo que estamos viendo es que si las personas no funcionan, las compañías o las organizaciones por sí mismas no son nada. muy bien. Entonces, esos serían los dos mensajes. Cultura y liderazgo Liderazgo, no se puede subcontratar y eso lo hacen personas. Y a las personas, escucha, escucha a las personas y segundo, que trabajen a gusto. Y para eso es fundamental que los equipos funcionen. Eso sería el minuto de oro un el poquito minuto de mezclado. oro. Pues Antonio, con estas palabras, con este minuto de oro, con la cultura, liderazgo, personas y me encanta que añadas pasarlo bien, lo que nos gusta Claro. disfrutar trabajando, ¿verdad? El tiempo se pasa de otra manera, ¿no? Bueno, pues con estas ideas vamos cerrando este encuentro, esta conversación. Mil gracias por tu tiempo. Como A ti, siempre, un placer y como siempre se nos queda corto el tiempo, eso pero es verdad. lo seguiremos con el pincho pote presencial esta vez. Eso seguro. Muchísimas gracias a ti, Picho. Ha sido un placer. Un besazo, Antonio. Hasta Chao. luego.